Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy vamos a analizar una sentencia del Tribunal Supremo inglés y que fue dictada en abril del año 2025. Es el caso MSC Flaminia y que trata, como veremos más adelante, sobre cuestiones del derecho a limitar la responsabilidad derivadas de un siniestro marítimo. Recordaros que este comentario de sentencia forma parte de una serie de contenidos que estoy desarrollando para el curso online de especialista en Derecho Marítimo Internacional que imparte el Instituto Marítimo Español y que dirige el profesor José Luis Gabaldón. Vamos, por tanto, a comentar, como digo, esta sentencia que trae causa de un accidente producido el 14 de julio del año 2012 y que involucra al buque MSC Flaminia. Lo primero que me gustaría decir, y antes de entrar en el análisis de esta sentencia, es que a mi juicio estamos ante un verdadero tratado sobre limitación de responsabilidad, donde el Tribunal Supremo inglés, en una sentencia de casi 45 páginas, con multitud de citas jurisprudenciales y doctrina académica relevante, analiza en profundidad buena parte del convenio sobre limitación de responsabilidad del año 1976. Las partes involucradas en este caso son Mediterranean Shipping Company, conocida por todos como MSC, que era el operador de línea de contenedores y fletador por tiempo del buque, y la empresa Conti, que era el propietario registral del buque. El buque se encontraba bajo un contrato de fletamiento por tiempo que se celebró inicialmente en el año 2000 entre, como digo, Conti y MSC bajo póliza NIPE y que fue extendido en sucesivas ocasiones. El 14 de julio de 2012, como decíamos, mientras el buque MSC Flaminia navegaba desde Estados Unidos a Bélgica, se produjo una explosión en la bodega del buque, seguida de un incendio importante. La explosión fue causada por la autopolimerización del contenido de uno o varios contenedores cargados de sustancias inflamables y que habían sido embarcados en Nueva Orleans. El accidente causó la muerte de 3 tripulantes, causó también daños importantes en el buque y, por supuesto, la destrucción de cientos de contenedores que viajaban en las bodegas del buque. Conti contrató a la empresa Smith para controlar el incendio y salvar el buque y la carga. En esta operación de salvamento se aplicó agua de mar para extinguir el fuego, quedando, como luego veremos, aproximadamente 30.000 toneladas de agua contaminada con residuos tóxicos dentro de las bodegas. Una breve cronología posterior a estos sucesos es que el 20 de julio de 2012 Smith inicia el remolque hacia Europa, se llega a un acuerdo con las autoridades alemanas y en septiembre de ese año el buque llega a un puerto alemán. Allí se descargan los contenedores, tanto los que están en buen estado como los que han sido dañados por el accidente, y es en marzo de 2013 cuando finaliza la descarga de todo el agua que también había quedado, como hemos dicho, contaminada dentro del buque. El buque se lleva a Rumanía y a Dinamarca para completar tareas de remoción de residuos que todavía quedaban y en 2014 se vuelve a entregar el buque al fletador bajo el contrato de fletamiento. Este procedimiento esta sentencia cita varios procedimientos que se han derivado de este accidente. El que nos interesa es el que se lleva a cabo en Inglaterra, en Reino Unido, pero existe un procedimiento en Estados Unidos del año 2012 al año 2023, que es el relativo a las reclamaciones de los cargadores contra MSC, contra Conti y contra también las empresas propietarias de los contenedores que explotaron y que causaron el incendio. El Tribunal de Apelación norteamericano exoneró en 2023 a MSC y Conti y condenó, sin embargo, a dichas empresas propietarias de los contenedores a indemnizar por los daños a los cargadores. También hay un arbitraje en Londres, iniciado en 2002, en el que Conti reclamaba a MSC por las pérdidas sufridas.
Aquí el tribunal arbitral determinó que MSC debía indemnizar a Conti en casi 200 millones por el embarque de mercancías peligrosas, dado que parece ser que había incumplido una cláusula del contrato de fletamento. Y tenemos, como digo, el procedimiento de limitación de responsabilidad en Reino Unido. En el 21 de julio de 2020, MSC presenta solicitud de limitación de responsabilidad y el Admiralty Court, el tribunal inglés, en 2023 rechaza la aplicación de la limitación de responsabilidad por parte del fletador. MSC acude a la Corte de Apelación, que también desestima esta apelación en ese mismo año. Y es a finales del año 2023, en diciembre de 2023, cuando MSC solicita al Tribunal Supremo permiso para apelar, el cual es concedido y esta sentencia es fruto de ese permiso. Muy rápidamente, porque puede ser importante, es que en marzo de 2024 MSC, Conti y las dos empresas que eran propietarias de los contenedores que explotaron celebraron un acuerdo confidencial de conciliación por el que se resolvían todos los procedimientos, salvo este recurso del Tribunal Supremo. Por tanto, quizás esta sentencia también tenga la importancia y es que va a resolver cuestiones que las partes han dado por zanjadas. ¿Cuáles son las cuestiones jurídicas relevantes? La controversia se centra en la interpretación y aplicación del convenio sobre limitación de responsabilidad por reclamaciones marítimas del año 1976, modificado por el protocolo del año 96. Convenio que es incorporado al derecho inglés mediante la Merchant Shipping Act de 1995. ¿Y cuáles son las dos cuestiones principales? La primera cuestión es si puede un fletador, en este caso MSC, un fletador por tiempo, limitar su responsabilidad respecto a reclamaciones presentadas por el propietario del buque por pérdidas sufridas originalmente por este. Es decir, si MSC puede limitar su responsabilidad frente a las reclamaciones de Conti por los daños, como vimos, sufridos por el propio buque. Y la segunda cuestión que ahora veremos es si están las reclamaciones de Conti sujetas a limitación conforme al artículo 2.1 del convenio. Y en ese caso, en caso de afirmativo, en caso de estar sujetas a limitación, el hecho de que estas reclamaciones resulten de daños al buque, si se impide al fletador el derecho o no a limitar su responsabilidad. Las 4 reclamaciones que están en disputa y por las que MSC alega que tiene derecho a limitar son: 1. Los pagos realizados por Conti a las autoridades nacionales para permitir el traslado del buque a Alemania. 2. Los costes de descarga y descontaminación de la carga, que también fueron costes asumidos por Conti. 3. Los costes de remoción del agua utilizada para extinguir el incendio y que había quedado contaminada. Y en cuarto lugar, los costes de remoción de residuos que quedaban en el buque. Pues sobre estas dos cuestiones y sobre estas 4 reclamaciones son sobre las que se va a expresar el Tribunal Supremo. Vamos con la primera cuestión. Recordemos que es la que versa sobre la posibilidad de los fletadores de limitar su responsabilidad frente a las reclamaciones presentadas por el propietario del buque. Conti argumentó que existe un principio general que impide que un fletador limite su responsabilidad respecto a reclamaciones del propietario del buque por pérdidas originalmente sufridas por este en el buque. El Tribunal Supremo rechaza este argumento sobre la base de los siguientes motivos. En primer lugar, el significado ordinario del término reclamaciones o claims en los artículos 1 y 2 del convenio no permite una interpretación que excluya las reclamaciones de propietarios. Añadir dicha cualificación sobre este término supondría dar un nuevo significado al término reclamación, algo que ya la Corte de Apelación en el caso CMA Yakarta en el año 2004 había rechazado como metodología interpretativa.
En segundo punto, el artículo 1.2 define a todos los shipowners, a todos los propietarios y armadores de buques, como propietarios, fletadores, gestores y operadores por igual, sin sugerir un trato diferencial entre ellos. El objeto y propósito del convenio, por tanto, no respalda la interpretación de Conti a juicio del tribunal. El convenio no se limita a proteger solo a los propietarios de buques, sino a todos los que se encuentran dentro del concepto de armador, entendiendo este como la empresa que explota el buque. Y por último, los trabajos preparatorios y los convenios previos, tanto el convenio de 1924 como el convenio de limitación de 1957, dice el tribunal que no aportan pruebas claras de que un fletador no pudiera limitar su responsabilidad frente a las reclamaciones de los propietarios. Por estas razones, el Tribunal Supremo concluye que un fletador, MSC en nuestro caso, puede limitar su responsabilidad por las reclamaciones de un propietario, incluso en relación con las pérdidas sufridas originariamente, como digo, por el propietario en su buque. Vamos ahora con la cuestión segunda, que recordamos es la que tiene que ver con las reclamaciones, si las reclamaciones de Conti están sujetas a limitación conforme al artículo 2.1 del convenio. Y en caso afirmativo, si el hecho de que estas reclamaciones resulten de daños al buque, se impide al fletador el derecho a limitar su responsabilidad. Para esto hay que concretar cuáles son las reclamaciones de Conti. Las pérdidas sufridas por el propietario y que son presentadas contra MSC se refieren principalmente, como ya vimos, a daños al buque, pérdidas consecuenciales derivados de los daños al buque, y es aquí donde se introducen estas 4 reclamaciones que identificó el tribunal y que mencionamos al principio: pago a autoridades nacionales, gastos de descarga y remoción de la carga en Alemania, costes de retirada del agua utilizada para extinguir el incendio y costes de retirada de los residuos generados por el siniestro. Junto a los daños al buque, junto a estas pérdidas consecuenciales, también hay otras reclamaciones que, sin embargo, no se tratan por el tribunal, como son la indemnización por incumplimiento contractual o el pago del flete pendiente. En resumen, podremos decir, y ahora entramos en el análisis de cada una de ellas, es que las pérdidas sufridas por el propietario comprenden tanto daños materiales al buque como todos los gastos y perjuicios económicos derivados de ese daño, así como indemnizaciones por incumplimiento contractual y pagos del flete pendiente. Este es el argumento de Conti, ¿no? Es decir, que las pérdidas del propietario son todas esas que hemos mencionado. El tribunal aborda si son incardinables dentro del artículo 2.1 del convenio, que es el que establece cuáles son las reclamaciones limitables. Analiza en primer lugar el artículo 2.1a y dice que este artículo cubre las reclamaciones relacionadas con muerte, lesiones corporales, pérdidas o daños sufridos en las cosas que se hayan producido a bordo o estén directamente vinculados con la explotación del buque o con la operación del salvamento. Aquí hay que fijarse en el término directamente vinculados con la explotación del buque, porque es aquí donde vamos a centrar la discusión. MSC pretendía limitar, en virtud de este apartado, su responsabilidad en relación, como digo, con las 4 reclamaciones objeto del litigio que hemos mencionado anteriormente. Alega para ello que todos estos gastos son pérdidas consecuenciales o derivadas de la pérdida inicial y los daños sufridos por la explosión de los contenedores que mencionábamos. Afirmó, por tanto, MSC que estamos ante una reclamación por una pérdida que no se habría producido de no ser por los daños sufridos a la carga. O dicho de otra manera, que este daño que ahora se reclama fue causado por los daños que sufrieron los contenedores, la carga, por lo que hay que incardinarlo, como decimos, dentro de ese concepto que habla el artículo 2.1a de pérdida o daño consecuencial. El Tribunal Supremo considera que este argumento es erróneo, ya que introduce la cuestión de la causalidad,
que no es pertinente para la aplicación del apartado A, que se refiere única y exclusivamente a la naturaleza y caracterización de la reclamación presentada, no a la causa o a las causas subyacentes de dicha reclamación. Y por un ejemplo, dice: si los daños sufridos por el buque son el origen de los daños sufridos por la carga, no convierte la reclamación por daños a la carga en una reclamación por daños al buque. Por lo tanto, y por analogía, los daños sufridos por la carga tienen el origen en los daños sufridos por el buque. Esto no convierte la reclamación por daños al buque en una reclamación por daños a la carga. Con este argumento, el tribunal rechaza los alegatos de MSC de que todas las reclamaciones eran pérdidas consecuenciales derivadas del daño inicial a la carga. Como digo, la aplicación del artículo 2.1a tiene o se refiere a la naturaleza de la reclamación, no a la causa subyacente. Los costes reclamados fueron parte del coste de reparación del buque y, por tanto, no limitables bajo el precedente, como decíamos, del CME Yakarta de 2004. Analiza también el tribunal el artículo 2.1 párrafo F. Este apartado F se refiere a los gastos de mitigación, es decir, a los gastos incurridos para evitar o minimizar la pérdida limitable. Su propósito es asimilar, atraer las reclamaciones de indemnización por la carga de los esfuerzos de mitigación con las reclamaciones de indemnización por la pérdida que se pretenden mitigar. MSC se basaba en este artículo para dos de sus reclamaciones: los pagos a las autoridades nacionales y los costes de remoción del agua derivados de la extinción del incendio. Estos gastos no eran medidas tomadas para evitar o minimizar pérdidas, según este artículo, y así afirmaba el tribunal, sino costes necesarios para la reparación del buque y, por tanto, al no ser gastos sobre la carga, no son medidas adoptadas para evitar una pérdida por la que la persona responsable pueda limitar su responsabilidad. De lo contrario, dice el tribunal, una persona estaría legitimada para limitar la totalidad de un coste en que se hubiera incurrido sustancialmente con el fin de mitigar una pérdida potencial que no era limitable. Es decir, se parte de un coste o se partiría de un coste que no era limitable para pasar así a uno que fuese limitable. Esto, dice el tribunal, no es posible. No se trata, como decimos, de un coste de mitigación en virtud del párrafo F, sino de costes de reparación del buque. Y por último analiza el tribunal el artículo 2.1 párrafo E. Es el que habla sobre las reclamaciones relacionadas con la remoción o la destrucción del cargamento del buque o la eliminación de la peligrosidad de dicho cargamento. El Tribunal de Apelación consideró que los gastos de descarga de la carga, tanto la que se encontraba en buen estado como aquella que se encontraba en mal estado derivada del accidente, así como los gastos de descontaminación en la Alemania, entraban en el ámbito del artículo 2.1e del párrafo E, como digo, hablando de la retirada y destrucción o neutralización de la carga del buque. Se razonó que no se trata de una descarga ordinaria en un puerto, sino que esta descarga es consecuencia de un siniestro marítimo. Y por tanto, lo realizado en Alemania puede describirse como una retirada y neutralización de la carga. Es irrelevante que estos gastos también fueran necesarios para reparar el buque en este caso. El artículo atiende, como decimos, a la naturaleza de la reclamación, no a la finalidad ni a su motivo. El propietario, Conti, alegaba que, como decimos, el artículo E solo se aplica a reclamaciones de terceros ajenos a la explotación del buque, por ejemplo, a las reclamaciones de autoridades portuarias, y no a partes involucradas en su operación, como en este caso era el fletador MSC. Y además también alegaba que se excluye las reclamaciones que forman parte de los gastos de reparación del buque. Por su parte, MSC indicaba que basta con que la reclamación encaje en el tenor literal del artículo 2.1e para ser posible su limitación, aunque también pueda describirse como gastos de reparación del buque. Es decir, estamos aquí a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, donde el tribunal indicó que eran única y exclusivamente gastos de reparación. Aquí lo que vamos a ver, o lo que se está alegando, es que estamos ante gastos que son de reparación, pero que también son gastos de remoción o destrucción.
El Tribunal Supremo indica que el apartado E atiende al tipo de gasto, como decimos, no a su causa o finalidad. Una reclamación puede tener una doble calificación, en este caso, ser gasto de retirada de la carga y a la vez ser gasto o medida de mitigación. Indica el Tribunal Supremo que en caso de acoger la tesis de Conti, supondría excluir de la limitación muchas reclamaciones que de hecho encajan en el artículo 2, como por ejemplo los retrasos por siniestros, que en muchos casos suelen derivar de daños al buque y que son limitables bajo el artículo 2.1b. Además dice que la Convención ya contempla expresamente exclusiones en su artículo 3 y que éstas no están incluidas en dicho artículo, por lo que no cabe introducir una nueva categoría, como parece hacer Conti, implícita dentro de este apartado E. Tras este análisis, el Tribunal Supremo confirma que las reclamaciones por descarga y descontaminación de la carga sí son limitables bajo el apartado E. El hecho de que estén relacionadas con la reparación del buque no excluye la posibilidad de invocar el derecho a limitar la reclamación, que entra en el ámbito de aplicación de cualquiera de los apartados del artículo 2. Por lo tanto, dice el tribunal que parte de la reclamación de Conti sí es limitable por MSC, aunque otra parte no lo sean bajo el artículo 2.1a que ya hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, los costes de descarga y descontaminación sí están sujetos a limitación. El hecho de que estos costes también fueran necesarios para reparar el buque no impide que caigan dentro del lenguaje ordinario del apartado E del artículo 2.1 como costes de remoción o destrucción de la carga. Y ya concluimos con el fallo, de alguna manera, por así decirlo, del tribunal. El Tribunal Supremo estimó la apelación respecto de la primera cuestión, por tanto, la apelación de MSC, concluyendo que un fletador puede limitar su responsabilidad respecto a las reclamaciones presentadas por un propietario, incluso por pérdidas originalmente sufridas por este propietario en su buque. Pero rechazó la apelación de MSC respecto a la segunda cuestión, es decir, de las 4 reclamaciones en disputa, solo los costes de descarga y descontaminación de la carga en Alemania están sujetas a limitación, es decir, aquellas que entran dentro del apartado E del artículo 2.1, y indicó que no están sujetas a limitación aquellas reclamaciones que se alegaban sobre el artículo 2.1a y el artículo 2.1f. El tribunal también rechazó la tesis de la reclamación única sostenida por el juez de primera instancia. El hecho de que una reclamación pueda caracterizarse como una reclamación por daños al buque no impide que partes de esa reclamación estén sujetas a limitación si caen dentro de otros apartados del artículo 2.1. Finalizamos aquí el comentario de esta sentencia, que como digo, considero que es una sentencia muy importante porque entra en detalle en algunos puntos que en muchos casos estaban necesitados de aclaración, como digo, como es las 2 cuestiones que se plantean: si un fletador tiene derecho a limitar su responsabilidad frente a reclamaciones del propietario del buque, y en segundo lugar, qué tipos de reclamaciones son limitables o no conforme al artículo 2.1 en sus diversos apartados. Espero que la sentencia y este comentario os haya parecido interesante. Nos escuchamos la semana que viene y un abrazo a todos.